Vamos a trabajar con el tema 3.5, la función seno. Para ello es necesario que tengamos a la mano también un transportador que la vamos a ocupar para estos temas que vamos a estar viendo. Así es que es necesario que ustedes lo tengan ahí a la mano para ir midiendo los ángulos respectivos en cada una de las funciones. Veamos el siguiente video. Así que nos preparamos en las páginas 142 y 143. Muy bien. Hemos estado trabajando la función exponencial, la logarítmica, recordamos un poco de las razones trigonométricas y es momento entonces de entrar a las funciones seno y coseno. Es decir, vamos a buscar gráfica, dominio y rango. Vamos a iniciar con la función para el seno de un ángulo, ¿sí? Entonces comenzamos con y igual a seno de teta. Es decir, que ahora en lugar de tener la variable x, como acostumbrábamos a hacerlo en las otras funciones, ahora lo vamos a hacer, pero en términos del ángulo que se va formando. Del ángulo que se va formando. Un par de cosas que necesitamos. Lo primero es el círculo trigonométrico. Es decir, el que tiene radio 1. El que tiene radio 1. ¿Sí? Lo vamos a utilizar para la construcción. Y, pues, el plano cartesiano. Vamos a poner la cuadrícula y vamos a trazar los ejes. Si me ayudas un poquito a detener esto, porque yo soy muy mala dibujando los planos. Vamos acá. Vamos a trazar el otro eje aquí. Un poco. Hasta llegar al final. Listo. Gracias. Y como dijo Alejandra, aquí vamos a tener Y, pero ya no vamos a escribir este como el eje X, sino que vamos a escribir T. Los ángulos que vamos a utilizar los tenemos en esta tabla de acá. Hemos escogido esos porque ya tenemos los valores de los mismos desde el año pasado que venimos trabajando con razones trigonométricas. Ya conocemos el seno para este. Sí. Y también vamos a relacionarlo con el círculo trigonométrico. Como dijo Ale, aquí es 1, 1, menos 1 y menos 1. Y los ángulos que hemos trazado en el círculo son justamente los que están acá. Es decir, 0 grados, pues sería acá. 30 grados es este de aquí. 60 grados es el segundo. Y así vamos. ¿Sí? Entonces, todos esos ángulos están ya dibujados en el círculo. Muy bien. Vamos a necesitar un compás y la escuadra. Listo, listo. Bien. Si nosotros teníamos en el círculo trigonométrico este ángulo, que ya hemos dicho es de 30 grados. Este punto de acá, ¿cuáles eran las coordenadas del punto usando el ángulo de 30? En este caso era coseno de 30, seno de 30. O sea que la segunda coordenada es el seno. Lo que hacemos es trazar un segmento perpendicular al eje X usando la escuadra y que pase por ese punto. Porque si recordamos, en realidad el valor del seno, como decía Anita, es justamente el valor de la coordenada en Y. Así que necesitamos saber exactamente cuál es esa longitud. Así es. Vamos a trasladar esta longitud a el plano. Ah, bueno, tenemos que iniciar con 0. Mira, me lo salté. Me lo salté. Iniciamos con 0 grados. Sí. Si aquí tenemos
1, el punto, las coordenadas de este punto es 1,0. Quiere decir que el seno de 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Si no nos acordamos, para eso hemos traído nuestra tabla. Y en este caso, el seno de 0 es 0. Lo voy a escribir yo por acá en la tabla. Entonces, en 0 grados, el valor del seno es 0. O sea que en el plano cartesiano vamos a graficar el punto 0,0. Sí, el origen. De aquí parte nuestra gráfica. Aquí vamos a colocar 1/2, menos 1/2, 1 y 1. Vamos con el otro ángulo, hoy sí, 30 grados. Lo vamos a poner por aquí. 30 grados. Hemos dicho, en el círculo trigonométrico ya tenemos su medida. La longitud de este segmento es justamente el seno de 30 grados. Así que para trasladarlo al plano cartesiano, yo lo que hago es que con un compás tomo la medida de ese segmento. Como es positivo, entonces va a quedar en el primer cuadrante. Pongo el compás y trazo. Justamente en este caso tendría que coincidir donde queda 1/2. Así que el punto me queda aquí. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para 60? Que es el siguiente, es el que viene aquí. Es el que viene desde aquí hasta aquí. Tomo este punto y necesito la segunda coordenada. En este caso me queda un poquito fácil porque está justo en la cuadrícula. Sí. Así que voy a hacer necesario trazar. Sí, vamos a agarrarlo solo así. Y lo mismo para el siguiente ángulo, que es 60 grados. En el círculo trigonométrico tomo esta longitud. Con el compás, abro y lo coloco aquí. Me queda aquí. Ahora, Alejandra, ¿qué valores tenemos que escribir nosotros en la tabla para estos dos ángulos? Bueno, ya encontramos, así a cálculo con el compás, el seno de 30. Que si no nos acortamos, igual podemos ver la tabla, ¿verdad? Sería el seno de 30 es 1/2. Así que en nuestra tabla, el seno de 30 grados es 1/2. Para el de 60 es raíz de 3/2. O sea que esta longitud es raíz de 3/2. Iba a ser difícil colocarla si lo calculábamos con decimales, es decir, es un número irracional. Sí, así que utilizando el círculo ya nos queda la longitud exacta. Ahora, vamos con este punto de aquí que es 90 grados. Todo esto hasta acá. Ese es uno de los más fáciles. Es uno de los más fáciles. ¿Qué coordenadas tiene el punto acá para 90 grados? Son las coordenadas 1,0. O sea que el seno de 90 sería 0,1. Oh, sí, perdón, gracias. 0,1. O sea que el seno de 90 es 1. Es 1. Porque justamente coincide con el valor del radio del círculo trigonométrico. Así es. O sea que aquí tengo que tomar una distancia de 1. Vamos con 90 grados y 1. Este está bastante fácil. Ahora sigue 120 grados. ¿Qué relación hay entre 120 grados y 60? Pues son puntos simétricos con respecto al eje Y. Son puntos simétricos con respecto al eje Y, por lo tanto, el seno es el mismo para los dos.
Y lo podemos verificar también en la tabla. Así es. Donde se encuentra el seno de 120. Podemos observar 60 y 120, ambos son raíz de 3 sobre 2. ¿Puedes colocarlo en la tabla? Sí. Raíz de 3 sobre 2. Y yo puedo tomar entonces la longitud que también era para 60. Aunque para 120 también nos quedaba fácil en la cuadrícula. Sí. Que sería esta de aquí. Tomo esta longitud. La coloco acá. Trazo una pequeña marca. Bueno, yo creo que no lo logran ver. Y esto es 120 grados. Vamos ahora con 150. Lo podemos relacionar con 30 grados. Así es. Aquí es un poco más difícil observar, pero en 30 es un medio y en 150 también es un medio. O sea que tienen el mismo valor. Así que puedo colocar en mi tabla un medio. Aquí lo tenemos fácil porque teníamos un medio aquí. Así que vamos con 150 y un medio acá. Luego llegamos a 180. Desde aquí hasta aquí. Sí, 180 grados. ¿Qué pasa en 180 grados con el seno? Pues como es la coordenada en Y, en ese caso, en ese punto en específico, el seno es 0. No podemos. Vamos a verificar acá también en nuestra tabla. Es 0. O sea que colocamos 0 en la otra tabla. Y marcamos 0 aquí. Parece una montaña. Sí, empieza a agarrar forma. Una forma rara. Ahora vamos con 210 grados. Podemos relacionarlo con el de 30. Así es. Solo que en este caso las coordenadas son un poco diferentes, es decir, no es exactamente el mismo valor porque está en otro cuadrante. Está en otro cuadrante. Y si aquí el de 30 era positivo, ¿qué va a pasar con el de 210? Va a ser negativo. Negativo. O sea que tenemos que agarrar el negativo del de 30. Así es. Aquí está 30. Entonces ya no sería un medio, sino que es el negativo, es decir, menos un medio. Menos un medio. Y lo coloco acá. Y como yo lo tengo en el plano, pues me queda aquí. Y esto es 210. Ahora vamos con 240. Es el que está acá. Se forma desde aquí hasta acá. Lo podemos relacionar con 60 grados. Es decir, es simétrico con respecto al origen. Así es. Y como en el caso anterior que tomábamos el negativo del seno de 30, ahora tomamos el negativo del seno de 60. Entonces observamos y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Pero como necesitamos el negativo, sería menos raíz de 3 sobre 2. Y si voy a necesitar el compás porque es un número irracional y agarro entonces esta medida. Desde el punto hasta el eje y la traslado. Como es negativo, entonces me tiene que quedar abajo del eje X. Lo agarro desde aquí, trazo una pequeña marca y me queda acá. Y esto es 240, perdón. Ahora vamos con 270, que es justamente en el eje Y negativo
Y se forma desde aquí hasta el tercer cuadrante. Esta otra línea acá. ¿Cuánto vale el seno en ese caso? Pues como coincide con la longitud del radio de la circunferencia, podríamos decir que es 1, pero como estamos trabajando en el plano cartesiano, hay que observar que es negativo, es decir, menos 1. Y si no nos acordamos, pues podemos observar. A ver, es 270 y observamos, es negativo, por si se nos ha olvidado. Así que vamos a colocar en la tabla menos 1. Y en nuestro caso, en este plano, aquí tenemos a menos 1. Tendríamos aquí, y esto es 270. Todavía nos hace faltan 3 ángulos más. Pero ahora creo que ya comprendimos, podemos hacerlo un poquito más rápido, ¿verdad? Así es, en el caso de 300, ¿dónde colocamos 300? Es el que está aquí. Que sería el simétrico, en este caso, con el de 60. De 60. Con respecto al eje X. Con respecto al eje X. Por lo tanto, los valores del seno, el seno va a ser el opuesto. El opuesto, es decir, es el negativo de el seno de 60 grados. Lo que observamos es raíz de 3 sobre 2. Así que lo vamos a colocar por acá. El negativo. Otra vez tomamos esta distancia con el compás para ser más exactos y lo ponemos aquí. Aquí. Este es 300. Ahora voy con 330 y me falta 360. Bien. ¿Sí? 330 igual es el simétrico de 30 con respecto al eje X. Es decir, que siempre es el negativo. Y nos fijamos cuánto era. 1/2 en el caso de 30. Si tomamos el negativo, va a ser menos 1/2. Menos 1/2. Y yo lo coloco aquí. 330 menos 1/2 es acá. Y acabamos con 360. Es como regresar de donde iniciamos. Aquí otra vez al 0. ¿Y qué pasaba en ese punto? Pues ya lo tenemos. Es 0. Es 0. O sea que lo tenemos aquí. Diferente a las otras gráficas que hemos dibujado antes, ¿no? Sí. Veamos cómo van los puntos, siendo una especie de onda. Si los unimos todos. Vamos acá. Por aquí, le doy hacia abajo. Y regresamos. Y ahí está. Tenemos nuestra función y igual seno de θ. Nosotros lo hemos graficado de 0 a 360 grados. Pero, ¿será que para los demás ángulos no los podemos calcular? Pues en realidad es como continuar dándole vueltas a nuestro círculo trigonométrico y por lo tanto regresaríamos otra vez a hacer las mismas cuentas. O sea que volveríamos otra vez. A alguien le tocaría otra vez un medio, luego raíz de 3 sobre 2, luego 1 y así vamos. Es decir, vamos haciendo la misma forma cada cierto intervalo. ¿Cuál sería entonces el dominio de esta función? Pues como puedo tomar todos los ángulos sin importar qué tan grandes sean, si se van al infinito, podría decir que el dominio de esta función son los números reales. El dominio son todos los números reales. Voy a escribir por acá. Pero ¿qué pasa con el rango? ¿Será que el rango también son todos los números reales? Bueno, si observamos la gráfica, en ningún momento, por ejemplo, puedo tomar menos 2 o 2 positivo. Es decir, todos los valores que hemos tomado siempre están entre menos 1 y 1. Porque las medidas que hemos tomado corresponden al círculo trigonométrico. Y en el círculo trigonométrico, como era de radio 1, entonces quedaba entre menos 1 y 1 el valor del seno. Así es. O sea que el rango de esta función es
el de menos 1. Tomando el menos 1, porque ya vimos que acá hay un valor que nos da menos 1, que era el de El 270. 270. Es decir, que toma el menos 1 y el 1 también lo toma, que es para cuando teníamos el ángulo de 90 grados. Listo. Podríamos continuar la función usando lo que dijo Alejandra, que volvemos. Algo bien importante que hay que retomar acá en esta parte es el dominio. Fijémonos primero cómo es la gráfica de la función seno. Comienza de 0, ¿verdad? Y lleva un periodo. Entonces, luego de 360 se va repitiendo este mismo periodo, que ya lo vamos a ver más adelante, si yo sigo calculando más ángulos. Pero algo que deben ustedes retomar es que el dominio de esta función seno, ¿quién es? Como ustedes observan o se recuerdan que el dominio son los valores de X. Entonces, como en X puede tomar cualquier valor, aquí lo podemos observar, entonces el dominio son los números reales. Y el rango que se está refiriendo a los valores en Y, observamos que van a estar en valores de menos 1 y 1. Quiere decir que esta gráfica del seno no puede pasar a valores mayores de 1, ni acá desde menos 1. Entonces, el rango va a ser desde menos 1 y 1. Eso es muy importante porque en una evaluación lo que a uno le preguntan es eso, ¿quién es el dominio y quién es el rango? Entonces, el dominio de la función seno sería todos los números reales porque se ha tomado todos estos valores en X. Y el rango son los valores en Y. Quiere decir que en Y ustedes pueden observar que es de menos 1 y 1. A repetir los valores de los ángulos y era lo que conocimos como periodicidad de las funciones seno y coseno. Estas funciones son periódicas y su periodo es 360 grados. O sea que luego contamos otra vez otro intervalo de 360 y vamos a volver a repetir la misma onda. Es como si agarráramos esto, lo calcáramos y lo colocáramos nuevamente aquí. Infinita cantidad de veces. Sí, así vamos repitiendo lo mismo. ¿Qué pasará para el caso del coseno? Es una buena pregunta. Pues, si quieres, podemos dibujarlo, ya no siguiendo la idea de ahí, que la pueden hacer nuestros amigos allá en casa, sino que simplemente podemos colocar estos valores. Ok, lo voy a poner también sobre esta misma, aunque se vea un poco extraño. Pero para ir viendo más o menos si va a quedar sobre la misma gráfica o va a quedar de una manera diferente. Así es. ¿Qué va a pasar en el caso de 0? En el caso de 0, observemos, el coseno de 0 es 1. O sea que voy a tener este punto aquí. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar con 30? El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. O sea que me va a quedar a la altura de este que tengo aquí. Sí. ¿Qué va a pasar en el caso de 60? Para el de 60, el coseno es 1/2. 1/2. Para el de 90, 0. 0, entonces lo tengo aquí. Para 120, menos 1/2. tengo por acá. Para 150, menos raíz de 3 sobre 2. O sea, es como el que está a la misma distancia acá. Para el caso de 180, menos 1. menos 1. Para 210, menos raíz de 3 sobre 2. A esta misma distancia. Para 240, menos 1/2. menos 1/2 está aquí. Para 270, 0. 0. Para 300, 1/2. 1/2. Para 330, raíz de 3 sobre 2. más o menos a esta misma altura. Y para 360, 1. 1. Y si trazamos esta línea, bueno, más o menos acá. ¿Sí?
no coincide con la del seno, pero siempre sigue siendo como una especie de onda. Sí, de hecho se parece bastante. Es como si pudiéramos mover, en este caso la gráfica del coseno, un poquito a la derecha y pareciera que coinciden. Interesante. O sea que las gráficas de estas dos funciones tienen como la misma forma, solo que lo que dijo Alejandra es como que si se hubiese desplazado. Exactamente. Muy bien. Ya tenemos una función más. Ya conocemos una gráfica más, su dominio y su rango. Podríamos hacer el mismo análisis para el coseno. Alejandra, ¿estás feliz con esta clase? Sí, la verdad es que la trigonometría y la geometría son mis favoritas, así que me gusta. Excelente. Nos vemos entonces, jóvenes, en la siguiente teleclase. Luego de haber visto el video, vemos entonces cómo se calcula la función seno y la función coseno y tangente que se van a ver más adelante. Entonces, lo que debemos de hacer, que nos resulte un poquito más práctico porque podríamos hacer el círculo trigonométrico para cada ángulo, pero vamos a ir viendo cómo encontramos esos valores de una manera más sencilla. Por ejemplo, aquí se llena la tabla, que es lo que hemos visto en el video, y determina su dominio y rango, que es lo que propone ahí el libro de texto. Luego, hay que retomar que la función f de 0 igual f de teta igual a seno de teta tiene como dominio los reales y el rango va desde menos 1 a 1. Eso es una función seno. Y que tiene un periodo de 360, es decir, que cada vez que se cumple el periodo de 360 se vuelve a repetir la misma forma. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cómo es la función seno a medida que yo le voy dando valores. Y siempre inicia desde 0. Seno de 0, 0. Entonces, observen qué es lo que hicieron allí en el video. Entonces, ese sería el dibujo de la función seno, la gráfica. Recordemos que para cada función hay un tipo de gráfica. Entonces, para la función seno, su gráfica es esta, ¿verdad? Que ya vimos cómo se iban calculando cada uno de esos valores. Luego, también podemos visualizar que si utilizamos el círculo trigonométrico, si queremos utilizarlo, lo que vamos a hacer es que tendrían ustedes que hacer un círculo trigonométrico para cada ángulo y medir con su transportador de 30, de 60, de 90, de 120, 180, para todos los ángulos que le estaban diciendo. Entonces, si yo uso el círculo trigonométrico, mire qué es lo que sucede. Ahí a medida, ustedes observaron en el video que se iba midiendo con el compás para ir viendo la distancia. Entonces, eso es lo que va haciendo aquí. A medida vamos midiendo con el compás, se va formando la gráfica de la función seno. Y queda hasta ahí, ¿verdad? Entonces, sí utilizo el círculo trigonométrico, pero ya vamos a ver de una forma más sencilla cómo los podemos ir encontrando esos valores y hacer más fácil nuestra gráfica. Pero no olvidemos que la función seno, su gráfica es de esta forma. Y también retomar que cada una de las funciones tiene su respectiva gráfica. Bueno, vamos ahora a ver los ejercicios que vamos a trabajar luego de haber visto los siguientes videos. La función seno, su gráfica. Veamos cómo es su gráfica. Aquí la tenemos dibujada y ya lo vimos en el video también. Entonces, los ejercicios que vamos a resolver son los siguientes. Le dice ahí que grafique. La siguiente figura muestra la función seno, grafica en el intervalo de 0 a 450, utiliza la periodicidad de la función para completar la gráfica hasta el ángulo de 720. Entonces, de 0 a 450, que es la que está acá. Entonces, se grafica, ¿verdad? Que es la que teníamos hasta 450, que es la que hemos llegado acá. Y para que ustedes la puedan graficar, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, en internet buscan ustedes la tabla de valores que observaron en el video, en la parte inferior, de ahí la puede copiar o la busca en internet, esa tabla, que es la que nos da estos valores. Por ejemplo, yo aquí tengo esa tabla para que usted no esté calculando uno por uno, ¿verdad? Entonces,
¿qué es lo que puede hacer usted? Bueno, como le dice ahí, el ejercicio que grafique, que haga la gráfica hasta 540, que es la que tengo yo acá. Por ejemplo, usted dice, bueno, seno de 60, por ejemplo, aquí no se logra ver, pero este seno, coseno, entonces seno de 60, de 90, sería entonces, buscamos aquí el ángulo de 90 y esta es la de seno. Usted busque en el internet esa tabla o la copia del video. Esta es seno, donde no se logra ver seno, coseno, tangente. Entonces, seno 90, seno de 90, 1. Entonces, de 90, 1. Lo marca el punto. Seno de 180. Te buscamos aquí 180, seno. Estos son radianes. A esta parte no le haga, no se fije, sino que solamente a los que son en grado. Seno de 180 es 0. Entonces, cabal, ubica usted el punto en 0. En el eje X lo que va a escribir son los ángulos. Ya no va a escribir usted, por ejemplo, menos 1, 1, 2, 3, no, que se ubican los ángulos que me están pidiendo. Luego de 270, seno. Seno de 270, vamos a ver, seno de 200, menos 1. Entonces, seno de 270, menos 1. Entonces, lo ubico aquí. Ahora me voy de 360. Seno de 360 es 0. Entonces, aquí ubico 0. Seno de 450. Como esa tabla aquí representa seno, busco 450. 450, que ya no lo puedo porque ya no está aquí en la tabla. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? En su calculadora puede escribir usted y buscar ese valor. Por ejemplo, usted se va a su calculadora y va a buscar a qué valor corresponde la función seno. Presiona seno de 450 y eso le va a dar que es 1. Entonces, solamente presiona seno, donde está sin en su calculadora, y escribe sin de 450 y le respuesta 1. Entonces, lo marca aquí en 1. Ahora, seno de 540, también lo puede hacer con su calculadora. Por ejemplo, 540, seno de 540 da 0 en su calculadora, porque aquí ya de 500 ya no está. Si se fijan, llega hasta 360. Entonces, seno de 540 es 0. Seno de 630, en su calculadora lo puede encontrar. Solo presiona seno 630 y ya le va a dar que es 0. De 540 es 0. Luego, seno de 630 le va a dar que es menos 1. De 630 es menos 1. Y eso haciéndolo ya en su calculadora, ¿verdad? Ya no necesita esta tabla porque ya se pasa. Aquí está hasta 360. Esta tabla se ocupa para que usted no esté buscando en su calculadora, pero sí lo puede hacer en su calculadora. Luego se va ahí en su calculadora y presiona seno de 720. Y eso le da que es 0. Lo ubica aquí en 0 y luego ya solamente se va. Acuérdese que va a iniciar desde 0 porque el seno de 0 es 0. Entonces se va aquí, une los puntos y la hace su gráfica. Y eso sería todo. Bueno, ¿qué valores voy a escribir aquí en el eje X? Como aquí en el ejercicio le decía, ¿verdad? De 90, 180, 270. Entonces, estos mismos ángulos va a ocupar ustedes. 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720. Esos son los valores que vamos a ocupar. Y dice que utilice la periodicidad de la función para completar la gráfica hasta 720, que es la que tenían ahí ustedes. Entonces, es esta, ¿verdad? Es esta. Entonces, en su cuaderno, como ya aquí está en la gráfica, ya no necesita usted, solamente va a copiar el ejercicio, pero lo que necesito es que usted sepa de dónde sale, ¿verdad? Entonces, puede utilizar esta tabla, puede utilizar esa tabla. Vamos a ver ahí. Utilizar la tabla para que, y esta tabla ¿dónde la puedo encontrar? Está en el video o
búsquelo en internet, tabla de valores para la función seno, coseno y tangente. Y también puede ocupar su calculadora y es opcional. Entonces, ¿qué es lo que van ustedes a hacer? Bueno, como estas son las gráficas para la función seno, y vienen y se ocupa usted la tabla, aquí porque no se logra ver, pero aquí arriba dice seno y esta dice coseno y esta dice tangente. Entonces, usted busca para la función seno de 0, le va a dar que es 0. Luego, seno de 90, como esta es la de seno, entonces usted busca 90 grados, está aquí, ¿ve? Entonces eso es 1. Y también lo puede hacer en su calculadora. Usted presiona en su calculadora seno de 90 y le va a dar la respuesta 1. Entonces de 90 se va a 1. Luego dice, bueno, seno de 180. Bueno, busquémoslo en la tabla, si es que tiene la tabla a la mano y usted observa que es 0. Si no tiene la tabla, usted en su calculadora presiona sin de 180 y le va a dar que es 0. Entonces ubica el punto acá en 0. No olvide que es como que tengamos las coordenadas X, Y. En X, 180. ¿Y cuánto de Y? 0. En X, 90. Y en Y, 1. Ahora, en 270, seno de 270. Esa sí la tenemos y dice aquí que es menos 1. Entonces, 270X y Y menos 1. Lo ubico acá. Ahora, en 360. Puede hacerlo como le recalco en la calculadora o lo puede hacer aquí en su tabla. Va, seno de 360. Busquemos aquí 300. Es 0. Observen, es 0. Entonces, o lo presiona en su calculadora y escribe ahí seno de 360 y le va a dar que es 0. Quiere decir que X es igual a 360 y Y no hay movimiento porque da 0. Lo ubico acá. Luego, seno de 450, como ya no aparece aquí en la tabla, usted lo hace en su calculadora. Presiona seno de 450 y le va a dar que es 1. Quiere decir X 450 y Y 1. Entonces, lo que va cambiando es que los valores de X son ángulos. De allí siempre es X, Y, donde este es el eje X y Y hacia arriba. Es lo que van a ir haciendo usted. Bueno, ya tengo el primer ejercicio y hago el ejercicio 2. Va a ser para los ángulos menos 360, menos 330, menos 270 y aquí vamos para los negativos. Entonces, ¿cómo lo haríamos para los negativos? Bueno, y empezamos ahí, ¿verdad? Siempre acordémonos que el rango es de 1 y menos 1, por eso es que solo hemos ocupado esos dos. Entonces, vienen ustedes y dicen, bueno, seno de 0 es 0, aquí lo tenemos. Seno de menos 30, y ya usted presiona ahí en su calculadora y encuentra cuál es el seno de menos 30. Y eso le va a dar que es menos 0.5. ¿Y a qué es igual 0.5? A 1 medio. Entonces sería menos 30 a menos 1 medio aquí. Luego en su calculadora presiona seno de menos 90 y le va a dar que es menos 1. Lo marca aquí. X es menos 90 y Y le da menos 1. Quiero por favor que no solamente lo copie, hágalo en su calculadora porque puede hacer que le salga en el examen y usted sepa qué es lo que va a hacer. Luego, presiona seno de menos 150 y le va a dar que es menos 0.5, que es equivalente a menos 1 medio. Lo marca. X menos 150 y Y menos 1 medio. Ahora, seno de menos 180 le va a dar que es 0. Entonces, marca en 0. Seno de menos 210 le da que es 1 medio positivo. Entonces, ¿dónde está el 1 medio positivo? Arriba, ¿verdad? No olvide que este es X y para arriba es Y. Y como yo necesito un medio positivo, entonces, ¿dónde estaban los positivos en Y? En este segundo cuadrante, ¿verdad? Entonces, seno de menos 270 es 1. Entonces, como es 1 positivo, hacia arriba. Y no olvidemos que Y, estos son los positivos y estos los negativos. En X, hacia la derecha son los positivos y hacia la izquierda los negativos. Y eso sería todo lo que ustedes estarían haciendo.
se pueden auxiliar de su tabla o se pueden auxiliar con su calculadora y luego vienen y hacen su gráfica. Ahora, ¿cuál va a ser el trabajo que ustedes me van a entregar? En una página de papel bond me van a dibujar las gráficas, esta, la primera y la segunda. Me la van a dibujar, pero necesito que dibuje bien su plano, ¿verdad? Que lo dibuje bien, y si puede usted hacerlo en una página cuadriculada, lo puede hacer. Si lo hace en su cuaderno cuadriculado, tiene que ser en una sola página, ¿verdad? Para que se identifique bien, me le da color, para que yo pueda distinguir bien dónde han ido ubicando los puntos. Entonces ahí, si lo hace en páginas de papel bond, tiene que estar bien medido. Si usted deja 2 cuadros o 5 cuadros en cada uno, debe de ser 5 de distancia, ¿verdad? Que todo, recordemos que el plano cartesiano va medido. Entonces, esas 2 gráficas, como yo ya las hice, el trabajo de esta clase solo va a ser que usted me dibuje esta gráfica y esta, y que se distinga bien. Pero lo más esencial es que usted aprenda dónde va a ir calculando, cómo calculan las coordenadas para la función. Eso es lo más importante. Entonces, estas 2 gráficas, estos 2 dibujos que ya están hechos, usted me los hace. Puede hacerlo en páginas de papel bond o lo puede hacer en su página del cuaderno cuadriculado, pero bien medido, identificando bien las coordenadas. No olvidemos que este es el eje X y hacia arriba eje Y. Eso es lo de siempre. Es un mismo plano cartesiano. Las coordenadas vienen dadas por X, Y. Igual aquí, X van a ser estos ángulos y Y van a ser los valores que están en este eje, ¿verdad? Entonces, eso sería todo el trabajo de esta clase.